Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos de Urus Radio, estamos aquí nuevamente transmitiendo en vivo desde nuestra cabina, desde la Ciudad de México. Los saludos, soy Doris y pues estamos aquí nuevamente con el profesor Francisco. Ustedes ya lo conocen, pero aquí lo saludamos. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Corriendo, licenciada, corriendo, pero llegando. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, amigos de Urus Radio. Un placer estar aquí, licenciada. Bueno, estamos hoy a 23 de noviembre del 2020 y pues seguimos con el tema de la guerra de reforma. Ya es el capítulo número 3. ¿De qué nos va a hablar el día de hoy, profesor? Pues continuamos, licenciada. Vamos a platicar del año de 1858. Y explicando más que nada el contexto de esta guerra, pero bueno, no me adelanto, vamos a ir platicando en el transcurso del programa, licenciada. Bueno, perfecto, y pues también saludamos de rapidísimo aquí a nuestros amigos que están en el chat. Ya hay varios, está Iván Cos, Eduardo de León, Héctor González, Brian Guerrero, saludos, Edgar Pacheco, Cudi Ruiz, Carolina Hernández, Orlando Cabrera, Félix Montó, que por cierto hizo un comentario en el programa pasado y ahorita lo leemos. Javier Quirós, Omar Eliacosta, ingeniero Miguel Ángel Madero Solís, Armando Mejía, Roberto Romo, Abraham Zúñiga, Carlos Alberto Ramírez Carmona, Jorge Alpuche, Tenoch Ramírez. Está también Miguel Pla, Susana González, está Ricardo Palacios, saludos desde Polonia. Fíjese, nos escucha en Polonia. ¿Qué hora será ahorita? ¿Qué horario será? Son como las 6 de la mañana, más o menos. Yo 5 de la mañana. Sí, ya nos se escucha. Levantó tempranísimo. Y pues bueno, profesor, le dejo el micrófono. Antes, se me había pasado decirles a nuestros amigos que también ya estamos en Amazon, ya nos pueden escuchar también en Amazon. Pues de acuerdo, licenciada, pues usted me da luz verde o va a leer algunos mensajes. Nada más mandar saludos a Cecia Zuleika, que nos escucha en Suiza, a Christopher Cerrato, muchas gracias Christopher, y a todo tu equipo, Axel Hernández Medel, que él vive en Purísima del Rincón, Guanajuato, y nos dice que ahí estuvo Benito Juárez cuando huía y que hay una placa en la casa donde estuvo. Y también pues creo que nada más, profesor, creo que nada más, sí. Pues amigos, ahorita que daba estos saludos la licenciada, donde nos dicen hay una casa donde estuvo Benito Juárez. Bueno, pues ese peregrinar de Benito Juárez, no solamente durante la guerra de reforma, sino lo que fue después, cuando la intervención francesa, pues tiene mucho significado, mucha representatividad para el pueblo de México, porque se presume en muchas ciudades, y con justa razón, es que aquí estuvo don Benito Juárez, así como varios amigos nos han dicho, es que en tal ciudad o en mi ciudad estuvo Miguel Hidalgo, por ejemplo. Entonces, son cosas que presumimos y que son parte de nuestra historia. Y hace poco, platicando con unos amigos, caíamos en cuenta de eso, de esa identidad como México que hemos ido olvidando, desgraciadamente, que hemos ido perdiendo, y que ha habido tanta penetración de cultura extranjera que hemos dejado atrás a nuestros próceres, a nuestros héroes. Y aquí en Urus Radio lo que estamos buscando no es irnos hacia un lado o hacia el otro, sino platicar la historia como entendemos que fue tomado de diversas fuentes, y que ustedes, amigos, hagan el juicio que ustedes deseen, pero que se hable de historia. Es bonito saber que de pronto en la mesa de casa se está hablando de historia, o en las aulas se está hablando de historia. Qué bueno, porque esto, insisto, recupera nuestra identidad. Que tuvimos una historia bien difícil, sí, y que tuvimos traiciones, también es cierto, pero también es cierto que tuvimos muchos hechos heroicos que están olvidados. Licenciada. Sí, también, bueno, creo que ya, profesor. Está también el comentario de Félix Montó,
pero bueno, lo leemos hasta el final, ¿le parece? Claro que sí. Entonces, iniciamos. Iniciamos, amigos. Bueno, así rápido unos saludos para la doctora Miriam, para Erika también que nos está escuchando. Y pues gracias por su apoyo. Iniciamos. Año de 1858. Comienza lo que es la Guerra de Reforma. Ya platicamos cómo se dio este movimiento por medio de Ignacio Comonfort, cómo renuncia él a la presidencia. Se da un golpe de Estado Comonfort, asusado por la presión religiosa, y después Zuloaga, que era su compadre, le da a su vez un golpe de Estado cuando ya Comonfort se había hecho conservador, y en enero de 1858 Zuloaga, que era un militar gris, sí tenía una carrera militar, pero no era una carrera notable, de pronto queda a la cabeza del plan de Tacubaya. Él selecciona a varios representantes porque al salir Comonfort renuncia, pero según la Constitución del 57, Benito Juárez sería quien tomaría la presidencia de la República, y Zuloaga dice, si estamos desconociendo la Constitución del 57, entonces Juárez no puede ser presidente, tenemos que buscar a alguien que nos represente, a alguien que haya hecho algún plan, a alguien que haya que esté al mando de las tropas, o sea, yo, ¿sí? Y obviamente Zuloaga queda como presidente del país. Amigos, se inicia esta guerra que ya estuvimos platicando, lo que pasó en ese viaje de Juárez hacia Guanajuato, luego lo que pasó en Guadalajara, donde estuvieron a punto de fusilar a Benito Juárez. Estamos hablando de marzo del 58. ¿Por qué llegamos hasta esto, amigos? ¿Por qué llegamos tan lejos? Hablar de la Guerra de Reforma no es hablar de muchas batallas significativas. Sí las hay. Sí va a haber Calpulalpan, Salamanca, San Luis Potosí, Zacatecas. Va a haber algunas batallas muy representativas, pero no es como la lucha de independencia, que había movimientos muy locales y batallas muy específicas. No, amigos, porque durante la Guerra de Independencia era el ejército virreinal, que sí, la soldadesca pues eran nacidos aquí en el virreinato, pero los militares eran españoles, habían llegado para reforzar al virrey, y se estaba luchando de alguna manera mexicanos contra mexicanos ordenados por españoles. Pero en la Guerra de Reforma, amigos, éramos mexicanos contra mexicanos, totalmente, ¿sí? Comentábamos que el ejército de Zuloaga era el ejército, por así decirlo, el ejército federal. Bueno, no era una federación, era el ejército oficial. Tenían armamento, tenían cañones, tenían caballos, buenos rifles para ese tiempo. Era el ejército profesional mexicano, y se enfrentan contra otro ejército, un ejército que se levanta pues prácticamente de la nada, algunos que desertaron del ejército oficial y se pasan del lado constitucionalista. Platicábamos que Juárez le pone este nombre al ejército, ejército constitucionalista, para defender la Constitución del 57, y que después, bueno, Venustiano Carranza, no quiero decir que le copió el nombre, porque también Carranza tenía como idea la Constitución del 17. Pero, bueno, tiene el mismo nombre, ¿sí? Entonces, ese ejército juarista es levantado prácticamente de la nada. Estamos hablando de milicias, amigos. Estamos hablando de gente que se les dijo, vámonos a pelear por la Constitución, agarra tu carabina, de esas carabinas que conocemos como carabinas de taco, ¿sí? De esas carabinas o rifles de la época de la independencia, y que servían pues para cazar animales, servían para proteger la milpa, la siembra, que no eran armas de alto poder. Y eso era lo que se echaban al hombro, algún machete, y vámonos a pelear. Mientras el ejército de Zuloaga, encabezado por Miramón, por Mejía, por Leonardo Márquez, etcétera, pues era un ejército con uniforme, era un ejército que estaba entrenado, bien preparado, pero eran mexicanos contra mexicanos.
¿Por qué llegamos a todo esto, amigos? Y esto es lo que cuesta a veces trabajo no explicar, sino que es lo que nos provoca la división. Todo esto viene desde la Revolución Francesa, amigos. Desde el momento en que el pueblo francés toma la Bastilla, aquel 4 de julio, y se va contra la monarquía. Monarquía que estaba ahí, ¿sí? Porque estaba puesta o autorizada o avalada por el clero. El clero era el que ponía y quitaba coronas en Europa. Entonces el clero tenía todo el poder, desde Roma estaba todo el poder, ¿sí? Y los reyes eran reyes porque Dios así lo había dispuesto, y los condes y vizcondes y duques y archiduques tenían esos cargos nobiliarios porque Dios así lo había dispuesto, porque Dios así lo había permitido. Entonces luchar contra ellos era luchar contra Dios. Por eso, cuando Napoleón, ¿sí?, toma el poder en Francia y comienza a invadir países, y como los franceses habían dado ese movimiento liberal, lo habían contagiado a diferentes países del mundo, con las ideas de Voltaire, de Juan Jacobo Rousseau, por eso los jacobinos, era mal visto en los países que todavía seguía dominando el clero, y uno de ellos era España. Acuérdense que se viene la Constitución de Cádiz, que es una constitución liberal, y que la constitución liberal fue abolida por Fernando VII cuando dejó de ser prisionero de Napoleón. Napoleón, que llegó a tener a Fernando VII, a Carlos IV y al Papa, los tuvo encerrados. O sea que él no respetó al clero. Por eso era odiado Napoleón Bonaparte. Y bueno, ya vimos en todo el proceso de independencia que se logra la independencia, se consuma la independencia, y una de las 3 garantías era la religión. Y vemos que detrás del movimiento de independencia hubo varios representantes del clero, del alto clero, como Fray Matías de Monteagudo, ¿sí?, que no aceptaban que la Constitución de Cádiz se iba a imponer de nuevo. Bueno, la aceptó Fernando VII por un golpe de Estado que tuvieron allá, acepta la Constitución y dice Nueva España también la va a tomar, y de pronto acá el clero dice no la vamos a tomar porque vamos a perder privilegios, entonces no lo aceptamos, por lo tanto vamos a independizarnos. Y es lo que ocasiona la independencia de México realmente, ¿sí? ¿Qué fue lo que cambió después de nuestra independencia? En ese aspecto no cambió nada. Nada, absolutamente. El clero seguía teniendo el mismo poder. El alto clero era el todopoderoso, ¿sí? Ya en este nuevo país, en México, era el todopoderoso. Eran dueños de casas, de haciendas, obviamente de iglesias, panteones. Ellos llevaban el registro absolutamente de todo. Era un poder tremendo. Pero sabemos que en el paso de la historia el clero fue traicionando al mismo país. Lo platicábamos de la intervención norteamericana, lo platicamos de muchas formas, cómo ha sido el clero quien inclinaba la balanza, o quien pagaba, quien tenía el dinero suficiente para sostener ejércitos enteros, ¿sí?, en contra de todos los movimientos liberales. Es un pleito entre el clero y los liberales, ¿sí? Por eso llegamos a ese grado. Platicamos la semana pasada la carta que le envía Félix Zuluaga al Papa, a Pío IX, que por cierto, Pío IX fue el Papa más radical y más conservador del siglo XIX, ¿sí? Por ejemplo, la ley que condena el aborto y varias de esas leyes surgen con Pío IX. O sea, fue sumamente conservador este Papa, y es el que nos toca en ese momento. Por eso Zuluaga, cuando toma el poder, le escribe al Papa y el Papa le contesta. Que yo les decía la semana pasada, ¿cómo es posible que en Roma estén controlando los destinos de nuestro país? Eso no puede ser posible. Igual nosotros nos agarramos del chongo aquí en México, pero nosotros, entre mexicanos, no tiene por qué meterse nadie más. Este es asunto de nosotros. Es como si hay un pleito de familia y vienen de 3 o 4 cuadras de distancia una persona a querer ordenar lo que sucede en nuestra familia. Pues yo creo que toda la familia se une y los echa para afuera. Pero en este caso no nos unimos. Al contrario, nos dividimos. Entonces, amigos, platicábamos, yo necesitaba dar esta explicación para entender esa parte política, ¿sí?, de cómo se da este brote en 1858. ¿Por qué? Les decía yo que no hay varias batallas significativas, pero no son tantas.
porque se peleaba prácticamente en todo el territorio nacional, amigos. De pronto era ciudad contra ciudad, pueblo contra pueblo, ranchería contra ranchería. ¿Sí? Si de pronto un pueblo decía, nosotros somos liberales, el pueblo vecino que traían pleitos por tierras o por límites, decía, nosotros somos conservadores, y empezaba la batalla entre ellos, 30 contra 30, 50 contra 50. No estamos por lo mismo hablando de esas grandísimas batallas donde se unían todos para formar dos bloques de ejército y pelear. No, se estaba peleando en todas partes. Hubo mucha gente que con el pretexto, ¿sí?, de ser liberales, se dedicaron a atracar, a asaltar, a robar, ¿sí?, a incendiar haciendas, a incendiar pueblos enteros. Lo mismo, hubo muchos grupos de gavillas, de asaltantes, que ayer eran liberales, hoy somos conservadores, y vamos y asaltamos y robamos. Se dio la anarquía en México. Entonces, muchas gentes podrán decir, muchos amigos podrán decir, es que en mi pueblo hubo una batalla de la guerra de reforma. Sí, fueron batallas pequeñas, batallas, digamos, no de grandes contingentes, pero sí, fue real. En todos, absolutamente en todo el territorio, o casi en todo, excepto las penínsulas, que tenían sus propios problemas, excepto las penínsulas, Baja California y Yucatán, en el resto del territorio estábamos en guerra. México era una guerra interna. Qué triste porque era de mexicanos contra mexicanos y nos estábamos haciendo pedazos. Por un lado, defendiendo la Constitución del 57, defendiendo el liberalismo y las leyes que se habían impuesto en contra del control del clero. Y por el otro lado, el clero azuzando a un pueblo, amigos, a un pueblo que estaba en la ignorancia. Teníamos un analfabetismo, ¿sí?, del 95%, hay datos que dicen que del 97% de analfabetismo en el país, un pueblo acostumbrado a vivir alrededor de las iglesias. Vayan ustedes a cualquier pueblo y verán que la construcción principal es la iglesia, y que a su alrededor es como se trazaban las ciudades. ¿Qué vamos a encontrar en la plaza principal de cualquier pueblo? ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar? La iglesia. A un lado, el palacio municipal, pero estos palacios municipales se empezaron a crear después para tener, como les dijera, un referente en contra de la iglesia, ¿sí? Entonces había un presidente municipal después de la Constitución del 57, etcétera, pero siempre los poblados surgían alrededor de las iglesias. Era quien tenía todo ese poder. Entonces, amigos, nos quedamos la vez pasada cuando Juárez sale, va hacia Manzanillo, va escapando. Se le decía a la familia enferma. Ese mote se le quedó. Fíjense la relación otra vez con los franceses. Porque cuando intenta escapar Luis XVI junto con María Antonieta, ellos iban escondidos en un carruaje y decían que era una familia enferma, y así los apodaron ahí en Francia. Pues bien, aquí era la familia enferma, iba el carruaje de Juárez junto con otros carruajes, todos con las cortinas cerradas. Casi los atrapan, llegan hasta Colima y de ahí se van hacia Manzanillo y abordan un barco. Aquí es donde entran los detractores de Juárez, donde dicen, qué curioso, ¿no?, que haya sido un barco norteamericano, para que vean que los norteamericanos estaban desde ahí metidos. No, amigos, todavía no estaban metidos. ¿Se van a meter? Sí se van a meter los norteamericanos, claro que se van a meter, y ahorita les voy a explicar por qué, pero todavía no, espérense poquitito. Es un barco norteamericano mercante, ¿sí?, el que los lleva hasta Panamá. No existía el canal de Panamá, y entonces cruzan a pie todo el país, que no es muy grande, ya es la parte más angosta del continente. Suben a otro barco, salen hacia Nueva Orleans, después bajan a La Habana y llegan al puerto de Veracruz. Ellos salen el 11 de abril del 58, salen de Manzanillo y llegan el 4 de mayo del 58, llegan al puerto de Veracruz. Estamos hablando de Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Benito Juárez, León Guzmán, Matías Romero, Manuel Ruiz.
Esos días, de abril a mayo, son 3 semanas y días, ellos no sabían nada, ¿eh? ¿Quién les pasaba informes? O sea, no había la posibilidad de que ellos se enteraran qué era lo que estaba pasando en México mientras el presidente salía. Ahí va, ahí hay una violación a la Constitución, porque el presidente no podía abandonar, según la Constitución del 57, no podía abandonar el territorio nacional sin el permiso del Congreso. Acuérdense que la Constitución del 57 le da amplias facultades al Congreso, ¿sí? Y esto fue por la experiencia de Santana, que Santana tenía todo el poder. Pero ¿cuál Congreso, amigos? O sea, ¿cuál Congreso podía haberle dado la autorización a Juárez y al gabinete de salir de México? No había Congreso, todos estaban perseguidos, ¿sí? Entonces, pues se aventó Juárez, sí hay una violación a la Constitución, pero la Constitución no dice, y si el presidente sale, deja de ser presidente. No decía eso, por lo tanto, Benito Juárez sigue siendo presidente y llega al puerto de Veracruz. Que ahí hay una anécdota bien curiosa, yo se la estaba platicando hace rato a la licenciada, sí, de que cuando llegan al puerto de Manzanillo, ¿se acuerdan que la semana pasada les platicamos lo que hizo Guillermo Prieto? Guillermo Prieto, cuando le forman cuadro a Benito Juárez, sí, y según las narraciones fue el preparen, apunten, y unos instantes antes de que dijeran fuego, se atraviesa Guillermo Prieto y defiende a Juárez y convence al pelotón de que bajen los rifles, en fin, o sea, valiente como él solo, amigos, Guillermo Prieto. Pero ¿qué creen? Que cuando llegan a Manzanillo, cuando avisoran ya lo que es el mar, Guillermo Prieto se empieza a marear. Él no conocía el mar. Entonces se empieza a marear y le da terror el mar, ¿sí? Pues esto provocó que a los otros les parecía como increíble. ¿Cómo le tienes miedo al mar? Sí, le tengo miedo al mar. Pues bueno, imagínense la escena. Ese valiente Guillermo Prieto que mete el pecho a las balas, caray, así, con ese tamaño, lo tuvieron que cargar entre Benito Juárez y Melchor Ocampo, haciendo con los brazos una especie de sillita, ¿sí? Para que se sentara ahí Guillermo Prieto, para poderlo acercar al mar, porque le tenía pánico por completo. Qué curioso, ¿no? Por un lado esa valentía y ese rojo, y por el otro casi espantado como un niño, ¿sí? De que le daba miedo el mar, hasta que, bueno, pues lo fueron mojando poco a poquito para que le perdiera el miedo y así poder subir posterior al barco, porque iban a estar mucho tiempo en el mar. Eso formó un grupo muy especial. Ocampo, Prieto y Juárez fue un grupo muy especial. Se integraron como una familia realmente. El viajar juntos, jugaban a las cartas, platicaban, darle la vuelta por la mitad del continente, volver a subir sin saber qué era lo que estaba pasando. Y cuando llegan a Veracruz se enteran de lo que ha ido sucediendo. Para esto, Benito Juárez nombra como comandante, ¿sí? Comandante del ejército constitucionalista a Santos Degollado. Santos Degollado, amigos, que bueno, él no era militar, él era en ese momento el gobernador del estado, gobernador interino, lo nombran comandante. Él ni siquiera se llamaba Santos, se llamaba José Nemesio Francisco, pero había nacido el Día de Todos los Santos, ¿sí? Esto es en 1811, y él tomó ese nombre. Pero ¿por qué ponerse un nombre como el de Santos? Amigos, vamos a ver, porque hay fotografías, vamos a ver a Miramón, inclusive a Tomás Mejía. Es un hombre de rasgos duros, rasgos indígenas duros, ¿sí? Y veamos fotografías de Santos Degollado. Era flaco, era, como dicen, una palabra ya un tanto en desuso, enjuto, sí, o sea, esto como que la piel muy pegada al hueso. Era miope, unos lentecitos, no se usaban los lentes grandes, lentecitos de fondo de botella. Él no había sido militar, él había sido el contador de los diezmos en la Catedral de Morelia durante 20 años. Él alcanzó, por así decirlo, el puesto civil más alto que se podía tener dentro de la iglesia.
era el católico, era tan católico que él se cambia el nombre como si fuera un apodo y se pone Santos, porque nació el día de todos los santos. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Porque él va a encabezar al ejército constitucionalista, amigos, que según dicen, sí, estaba contra la religión, que era una bola de ateos. No es cierto, no era una bola de ateos. De toda la gente del bando liberal, la gran mayoría eran católicos, y eran católicos asiduos, pues que iban a misa, que se confesaban. Sí, solamente había 2 o 3 que no lo eran, de ahí para allá todos eran católicos. Insisto, amigos, esta guerra no era contra las creencias religiosas, era contra el clero como institución. Entonces, imagínense, Santos Degollado se pone el nombre de Santos, trabaja para la Catedral de Morelia como contador, era escritor, era filósofo, es más, era guitarrista, Santos Degollado. Una ocasión de un concierto de guitarra ahí en San Nicolás de Hidalgo, pues ya me lo imagino, ¿no? Dando un concierto de guitarra. Era deportista, en ese tiempo no era el deporte como ahora. Él era armero, lo que conocemos como esgrima, sabía manejar el florete y la espada, era un excelente jinete, Santos Degollado, pero no era militar. Él era gente de libros. Por ahí algunos lo mencionan como el típico rostro, ¿sí?, del ratón de biblioteca. Así es, delgadito, ojos chiquitos y lentesotes, ¿no? El ratón, típico ratón de biblioteca. Ese era Santos Degollado. Veamos a Miramón, el tipo era puesto, ¿no? Y aparte la gallardía y la pose, bueno, pues fue el Macabeo, ya platicaremos también de él, de Miramón, les digo, de Mejía, de todos ellos, militares de carrera, ¿no? Pero Santos Degollado no era, pues lo ponen a cargo del ejército constitucionalista. ¿Qué va a pasar, amigos? Que, bueno, Santos Degollado, pues pierde una batalla, luego pierde otra, pero a la tercera vuelve a perder, y a la cuarta, pues vuelve a perder, y se va, pierde y pierde y pierde batallas, ¿sí? De tal forma que la historia lo conoce como el héroe de las derrotas. Yo cuando estudié historia me decían el héroe de las 1000 derrotas. No fueron 1000, pero sí fue el héroe de las derrotas. Pero lo que llama la atención, y muchos historiadores caen en esa conclusión, ¿cómo le hacía Santos Degollado, o yo, si me invitaba a pelear Santos Degollado, pues es que ya perdiste 12 batallas y me invitas a que esté contigo, pues vamos a perder otra, o sea, ¿cómo me voy a ir contigo? Pues se iba la gente y salían en desbandada, ahí en Guadalajara, en varios lugares salían en desbandada, salía huyendo también Santos Degollado, pues a las 2-3 semanas ya tenía otro ejército. La gente lo seguía, tenía carisma. Pues mi general, si no ganamos en esta, ganamos en la que sigue, ¿no? Y volvíamos a perder, pero pues a lo mejor en la que sigue ganamos, mi general. Y ahí estaban con él todo el tiempo, ¿sí? Entonces, esto es ese espíritu con el que se peleaba en ese tiempo, ¿sí? Amigos, va perdiendo batallas, se entera Juárez cuando llega al puerto de Veracruz, que él va a estar en el puerto de Veracruz toda la guerra de Reforma, toda la guerra, ahí va a tener la capital del gobierno, ¿sí? Y no se va a mover de ahí, pero de ahí se está enterando. Entonces cuando llegan a Veracruz, pues se entera de que Santos Degollado, que lo había puesto como jefe del ejército constitucionalista, pues ya perdió una batalla muy, muy importante cerca de Guadalajara, en la batalla de Atenquique, ¿sí?, donde queda en una barranca y que de puro milagro se puede escapar, aunque tuvo centenares de muertos, ¿sí? Hay otra batalla muy importante en Puerto Carretas para tomar San Luis Potosí el 17 de abril. Les digo que Juárez llega a territorio nacional el 4 de mayo y el 17 de abril del 58 se da esta batalla en Puerto Carretas, donde se van a enfrentar, ¿sí? Se van a enfrentar del ejército del norte que está a cargo de Santiago Vidaurri. Vidaurri, que es el gobernador de Nuevo León y de Coahuila, que después tendrá su propia historia, amigos. Después tendrá su propia historia, que morirá como un traidor, Santiago Vidaurri, pero al principio él forma parte de la guerra de Reforma del lado constitucionalista, esto es del lado liberal, y imagínense a quién tiene, ¿sí?, a quién tiene de generales
este ejército que forma Vidaurri, nada más y nada menos que a Juan Zuazua y al general Ignacio Zaragoza, que se van a enfrentar en esa batalla, en el de Puerto Carretas, se van a enfrentar con Miguel Miramón, y Miramón los va a derrotar. El ejército de Zaragoza pierde alrededor de 700 hombres y aparte heridos, y el ejército de Miramón pierde 400 gentes y aparte los heridos, pero va a derrotarlos. Posteriormente, Juan Zuazua va a atacar sorpresivamente la ciudad de Zacatecas, y ahí en Zacatecas va a capturar, ¿se acuerdan de aquel coronel Landa, que es el que le forma cuadro a Benito Juárez y que después sale de Guadalajara? Pues ahí lo van a capturar y ahí lo van a fusilar. ¿Por qué hago esta mención? Esto fue el 30 de abril. ¿Por qué hago esta mención, amigos? Cuando Zuazua era muy joven, Juan Zuazua era sumamente joven, pero él fue famoso por su crueldad. Cuando él captura a varios oficiales del ejército conservador, que los pudo haber encarcelado, ¿sí?, él lo que hace es formarles cuadro y fusilarlos a todos, en lo que se consideró una masacre. Amigos, eso es lo triste de esta guerra de reforma, porque a raíz de esta masacre, ¿sí?, en Zacatecas, de Juan Zuazua, se vienen las venganzas. ¿Se acuerdan que la guerra de independencia, la orden era del ejército virreinal de no dejar prisioneros? Pero por parte del ejército insurgente o de las fuerzas insurgentes liberaban a los prisioneros. Bueno, pues a raíz de este hecho, ¿sí?, en Zacatecas, la guerra de reforma se convierte en una guerra de venganza tras venganza tras venganza. Se vuelve una guerra sanguinaria por completo, donde el toque siempre será a degüello. ¿Se acuerdan que les decíamos? De pronto hay un sonido de corneta que dice a degüello, y a degüello significa no quiero un solo prisionero. Todos tienen que morir, ¿sí? Sea quien sea, aunque estén heridos, aunque estén postrados, aunque se rindan, todos tienen que morir. Bueno, pues a partir de este momento, y estamos hablando de abril del 58, todos tenían que morir. Vuelvo a lo mismo, ya lo he dicho muchas veces, a lo mejor hasta se van a fastidiar, pero lo sangrienta de esta guerra, y que desgraciadamente la tenemos olvidada. ¿Cómo nos enfrentamos los mexicanos? Destrozándonos, así, por completo destrozándonos. ¿Cuál era el grito? ¿Cuál era el grito de los conservadores? Y esto no lo pueden negar los historiadores. El grito de los conservadores era ¡viva la religión! Gritaban religión y fueros. Acuérdense, amigos, que se estaba peleando por dos fueros, el fuero eclesiástico y el fuero militar. Los militares son los que estaban en contra de los liberales por todos los privilegios que estaban perdiendo, y no se diga el clero. Entonces el grito de guerra de ellos era religión y fueros, y en otras ocasiones viva la religión. Lo que fue una guerra social, ¿sí?, para los conservadores fue una guerra religiosa. ¿Nos suena familiar esto, amigos? ¿Nos suena familiar que después, ya en pleno siglo XX, vamos a tener una guerra donde el pueblo va a gritar ¡viva Cristo Rey! Y se van a arrojar a las balas y a las bayonetas? ¿Nos suena esto? Sí, este problema lo tenemos desde mucho antes. Esa rivalidad entre nosotros por cuestión de la fe religiosa. Por eso la Iglesia, lo que más le dolió de la ley Lerdo, ley Juárez, la ley Iglesias, el hecho de que la Constitución del 57 dijera que somos un país laico, ¿sí?, donde ya no va a haber una religión oficial única y obligatoria, donde ya no se le puede forzar a la gente a dar su diezmo. Fíjense qué curioso estaba hecho antes. Yo, una persona civil, yo tenía que darle el 10% de mis ingresos, no de lo que me quedaba, de lo que ganaba, el 10% a la Iglesia. Y si no, era yo condenado por la Iglesia, era excomulgado, pero aparte un tribunal civil
también me condenaba, ¿sí? Por no pagarle el diezmo a la iglesia. Ellos sí me podían condenar a mí a un juicio civil, pero yo no los podía condenar a ellos a un juicio civil. Los de ellos tenían que ser juicios eclesiásticos, el fuero de la iglesia. Entonces la gente vivía pobre, había enfermedades. ¿Saben cuál era el promedio de vida o la esperanza de vida en México en 1857, amigos? Es para irnos de espaldas. La esperanza de vida en México era de 24 años. 24 años. Que sí hubo gente que vivió muchísimos años más, sí. Pero de ese tamaño era la mortandad infantil. El montonal de bebés que morían desnutridos, las madres desnutridas, no había ninguna asistencia médica, nada. Entonces, al hacer los promedios, sí, la esperanza de vida, el promedio era 24 años. Les digo que México estaba en unas condiciones desastrosas. Mas, sin embargo, salían los religiosos de la iglesia, iba un monaguillo delante con una campanita y todo mundo se tenía que arrodillar y bajar la mirada porque ahí iba un ministro de Dios. ¿Sí? Ahí iba caminando y ahí iba pasando y todos nos teníamos que inclinar. Ese era el México. Por eso se peleaba, amigos. Por eso se peleaba por los fueros de la iglesia y del ejército, y por el otro lado por defender una constitución que cambiaba un sistema de cosas que no había cambiado con la independencia. Pues bien, amigos, ¿qué pasaba con Zuloaga mientras acá en el poder? Zuloaga, que les digo que fue un militar sumamente gris, ¿sí? Le va a escribir al Papa, el Papa le va a contestar y él se siente como si fuera en una cruzada, una nueva cruzada para arrojar al hereje, ¿sí? Casi como para liberar de nuevo Jerusalén. Qué curioso que a Miramón le pusieron el Macabeo, ¿no? O sea, títulos totalmente bíblicos. Pero bueno, Miramón lo que necesita es dinero. Dinero, la iglesia le daba dinero, estaba apoyando el movimiento, pero el dinero no alcanzaba. ¿Por qué? Porque era todo el país, no solamente era el ejército de Miramón, era todo el país se había levantado en armas. Era algo que ya se veía venir y que de pronto detonó. Entonces había que formar cuadros, había que pedir hombres a las gentes que tenían dinero de sus ranchos, se empieza a dar la leva, que esto es el alistamiento obligatorio de la gente, ¿sí? De los varones, para irse al ejército, pero que apenas estaban en una batalla y después se pasaban al lado liberal y luego los volvían a agarrar y se pasaban al lado conservador y pobre gente, estaba peleando de un lado y del otro. No había dinero que alcanzara. Miguel Miramón, después de derrotar a Degollado en Guadalajara y se entera que Juárez ya está en Veracruz, viene al centro, viene a la Ciudad de México y se lo dice directamente a Zuloaga: sin dinero y sin hombres yo no puedo pelear una guerra. Y Zuloaga está presionado y presiona a la iglesia para que la iglesia le dé más dinero, y la iglesia de pronto dice: no, ya se te acabó, ya no tienes más. ¿Qué es lo que hace Zuloaga? Esto va a ser importantísimo. Comienza a endeudar al país, a pedir préstamos, ¿sí?, sobre los bienes nacionales. Pero vamos a hacer una aclaración. Zuloaga, aunque encabezó el lado conservador, él realmente no era un conservador, o era un conservador moderado, no era un conservador radical. Entonces, él lo primero que hizo fue echar para abajo todas las leyes de desamortización y todo esto, las echó para abajo, intenta crear una nueva constitución, una constitución conservadora, no pudo ni juntar a los diputados, porque todo el país estaba en guerra, no puede hacer más, y comienza a presionar a la iglesia y a decir, ¿sí?, pues préstenme sobre los bienes de la iglesia. ¿Qué creen que hizo la iglesia? Pues le dio la espalda a Zuloaga. Le dio la espalda totalmente a Zuloaga, y Zuloaga a finales del 58 va a perder el poder. Pero no nos adelantemos, vamos un poquito atrás, ¿sí? Zuloaga está con toda la presión, lo está presionando Miramón, que Miramón sí va ganando todas sus batallas,
va invicto, aprovecha para venir a México y en un hecho, pues es válido, ya lo platicamos alguna ocasión, es válido. Miramón estaba enamorado de doña Concha Lombardo y él le había dicho, ¿no?, que se quería casar con él, y doña Conchita Lombardo le dijo, pues cuando usted sea general me caso con usted. Él era en ese tiempo capitán y bueno, pues ya lo convierten en general con tantas victorias. Va a la casa de Concha Lombardo y le dice, pues ya soy general, ahora sí se casa usted conmigo. Y ella estaba dada en matrimonio con un extranjero, por cierto, protestante, o sea, estaban pidiendo que la Iglesia Católica fuera la única y ella se iba a casar con un protestante. Pero bueno, y de pronto dice, sí, me caso con usted, rompe su anterior compromiso. Y Miramón se va hacia el norte. ¿Por qué? Porque sabe que viene el ejército, donde viene Zaragoza, donde viene Juan Zuazua, y en lugar de ir a Veracruz, pues ahí va hacia el norte para pelear esas batallas que ya les platicamos, allá en San Luis Potosí. Mientras Juárez sigue en Veracruz, entonces Zuluaga envía al general Echegaray. Echegaray le dice, tú ve sobre Juárez, porque se acuerdan que platicábamos, amigos, que ya no era como antes, de que cayendo la Ciudad de México caía todo el país. No, ya no. Con Juárez se rompió eso. El poder va a estar donde está el presidente, no es la ciudad, sino donde está el presidente. Por lo tanto, la capital del país es Veracruz. Entonces, pues hay que atacar Veracruz, pero para agarrar a Juárez. La idea era agarrar a Juárez, ¿sí? Porque era el presidente. Bueno, no lo reconocían como tal, pero era el que tenía el poder. Pero Echegaray se atora ahí en Perote, queriendo tomar la fortaleza de Perote, y es lento Echegaray, es lento, no avanza. Perote todavía está lejos de Veracruz, mientras pues allá están tranquilos con el gobernador Gutiérrez Zamora, los tiene protegidos. Veracruz es una ciudad amurallada, ¿sí? Fortalecida, y pues ahí están esperando, ahí siguen esperando. Miramón se está moviendo de un lugar a otro. Y hay un hecho aquí bien curioso, amigos. Cuando Zuluaga toma la presidencia, para aquellos igual detractores, amigos, que hace ratito les decíamos, de la intervención de los Estados Unidos reconoce a Félix Zuluaga como presidente de México. ¿Sí? Yo he escuchado muchos debates y siempre como que se brincan ese detallito. Sí se metió Estados Unidos, claro que se metió, tenía muchos intereses aquí, pero eso de que Juárez y la pandilla de juaristas aliados con los norteamericanos, perdón, si el embajador de los Estados Unidos por órdenes de Washington reconoce al gobierno de Félix Zuluaga. O sea, con esto no estamos diciendo de que o eran liberales o conservadores los americanos. Los americanos veían por sus intereses nada más. No le pongamos etiquetas a los norteamericanos, más que ellos tenían sus propios intereses. Y ellos iban a ver quién iba ganando, y con el que iba ganando me voy a ir. Y cuando iba ganando Villa, pues le doy todo el apoyo a Villa. Y cuando va ganando Carranza, le doy el apoyo a Carranza. No le demos más características que no tienen a los americanos, ¿sí? Ellos siempre se van con el que va ganando para quedar ellos bien. En ese momento Zuluaga tenía el poder y el control, por lo tanto apoyaron a Zuluaga, ¿sí? Para mí esto era importante comentarlos, para ir como que limpiando algunos detalles, así como que dijimos, Juárez violó la Constitución al irse por Panamá. Claro que violó la Constitución, es cierto. Que no había Congreso, pues sí, no había Congreso, pero violó la Constitución. Entonces vamos a decir las cosas como son, ni de un lado ni del otro, ¿sí? Híjole, ya se nos fue el tiempo, licenciada. Yo quisiera hablar de esto. Miren, esta serie va a terminar con la entrada del ejército liberal a la Ciudad de México el 1 de enero del 61. Ahí vamos a terminar esta serie. Por lo tanto, quiero aprovechar yo para mencionar algunas cosas que sucedieron después, desde ahorita, comentarlo desde ahorita. Y algo que yo sí quisiera comentar, hoy que hablamos del general Santos Degollado. Santos Degollado va a morir en 1861 después de que se gana la guerra de Reforma. Grupos de conservadores pues no se quisieron rendir, y ahí pues hay un personaje siniestro que es Leonardo Márquez, del cual vamos a platicar mucho tiempo después, ¿sí? Santos Degollado muere el 15 de junio del 61. Amigos,
Degollado va a vengar la muerte de Melchor Ocampo, una muerte totalmente cruel e injusta, sí, que comete Lindoro Cajiga, que es un, es un tipo nefasto en la historia, Lindoro Cajiga, un mercenario, ni siquiera era mexicano, era un mercenario. Matan a Ocampo y Santos Degollado decide salir a vengar la muerte de Ocampo. Tiene un enfrentamiento con las fuerzas, ¿sí?, de Leonardo Márquez. Y aquí en Ocoyacá, Estado de México, es por ahí cerca del Monte de las Cruces, tiene ese enfrentamiento. Pierde el enfrentamiento y cuando intenta escapar, él era un excelente jinete, se le rompe la brida al caballo en una bajada. Entonces cuando él se baja a quererle acomodar la brida o acomodar la brida de su caballo, ahí es hecho prisionero. Aquí es donde están las dos versiones, amigos, porque los conservadores dicen que fue capturado y fue fusilado por órdenes de Leonardo Márquez, vamos, como un enemigo, que fue fusilado, Santos Degollado, pero los liberales que fueron testigos lo que dicen es que apenas lo tomaron prisionero y uno de los soldados de Leonardo Márquez le apunta la pistola a la cabeza y lo mata, ¿sí?, de un solo tiro. Noten, amigos, de un solo tiro. ¿Por qué? Porque después es llevado a Huixquilucan, si mal no recuerdo, a la iglesia, una de las iglesias de Huixquilucan, es llevado el cuerpo de Santos Degollado. Ahí es enterrado a un lado de la parroquia. De hecho es obligado el sacerdote, porque el sacerdote no lo quería enterrar en el panteón, que porque era un liberal, que cómo lo iba a enterrar en el panteón. Bueno, pues lo obligan y se lo dijeron, ¿sí? O lo entierras en el panteón, ¿sí?, o de todos modos lo vamos a enterrar a él, pero contigo a un lado. Y pues no le quedó al padre que pues obedecer y enterrarlo en el panteón. Su cuerpo es rescatado, pero el cuerpo, cuando lo abren un año después, el ataúd de Santos Degollado, lo abren y todavía se le veían las heridas. El cuerpo no eran nada más los huesos, todavía era el cuerpo, vamos, secándose. Le encuentran 3 heridas. Pero hay un detalle. Antes de enterrar el cuerpo, ¿sí?, él traía un anillo con los emblemas de las armas mexicanas, y le cortan el dedo para poderle robar el anillo a su cuerpo. Entonces, y le roban la espada, ¿sí? Entonces entierran el cuerpo. Cuando sacan el cuerpo para trasladarlo aquí a la Ciudad de México, el cuerpo va completo, lleva todos los dedos. Y después el cuerpo sería llevado a la rotonda de los hombres ilustres, donde se encuentra actualmente. Bueno, ya ahorita es de las personas ilustres. Ahí está el cuerpo de Santos Degollado, pero es un cuerpo completo y a su cuerpo le faltaba un dedo. Resulta que cuando lo enterraron, después de su muerte, lo enterraron junto con otras personas que murieron en esa batalla y en Ocoyoacac. O sea, fue como una fosa común. Entonces se piensa que su cuerpo sigue descansando allá en Huixquilucan, y que el cuerpo que está en la rotonda pues es el cuerpo de alguno de los que pelearon con Santos Degollado. Sería cuestión, bueno, pues de hacerle exámenes, creo que vale la pena, para darle un fin adecuado a los restos de tan insigne general liberal, ¿sí? Y bueno, cuando muere Santos Degollado, otro gran personaje de los liberales. Aquí vamos a hablar de los dos lados, Vamos a hablar también del gran militar que fue Tomás Mejía, Miramón. Vamos a platicar de muchos generales y de mucha gente, sin quererle dar la preferencia a uno al otro. Hoy nos tocó hablar de Santos Degollado y hablarles un poquito de Leandro Valle. Leandro Valle, que muere de 28 años de edad. Su padre fue soldado de Morelos, ¿sí?, pelea en la independencia. Él nace, ¿sí?, Leandro Valle, en 1833, amigos, 1833, y está en la batalla del castillo de Chapultepec. Es uno de los niños héroes, Leandro Valle, junto con Miramón, ¿sí? Pero a ver, hagamos cuentas, 1833, y la batalla es en el 47, estamos hablando de que Leandro Valle tenía 14 años, amigos. 14 años. Muchos dicen, no, como si no eran niños. Sí, no eran niños de 8 años, yo lo sé. Pero 14 años,
¿sí? Y estaba peleando ahí en Chapultepec contra los soldados norteamericanos. Ajá. Entonces, vean la valentía, el arrojo de Leandro Valle. Vamos a platicar de varias de sus batallas, pero yo sí quisiera mencionar este hecho, que ellos cuando se enteran en la Ciudad de México de que muere Santos Degollado, Leandro Valle inmediatamente va a buscar venganza, ¿sí? Con el general González, y es hecho prisionero también Leandro Valle, y es fusilado. De hecho, en poco tiempo muere Ocampo, muere Degollado y muere Leandro Valle, ¿sí? Pero hay un escrito de Leandro Valle, y ese es el que yo quisiera como compartir con ustedes, entendiendo lo que decíamos, amigos, ese romanticismo que se veía o que se sentía a mediados del siglo XIX en México, que el romanticismo no son las cosas sentimentales nada más, sino la exaltación de los valores. Entonces hay un escrito de Leandro Valle que muere a los 28 años. ¿Se acuerdan que les dijimos que él tenía mucha amistad con Miramón y que se dejaba una carta puesta en la punta de una hoja de maguey, ¿sí? Y se deseaban suerte, que decíamos la vez pasada, ¿cómo es posible? ¿Dónde se ha visto esto en la historia? De que yo le deseo suerte al general con el que me voy a pelear. Pero era la amistad tan grande que tenían Leandro Valle y Miramón. Era una amistad grandísima. Estuvieron juntos en el colegio militar, fueron compañeros de generación, compañeros de armas, ¿sí? Pero nótese ese romanticismo en el que se vivía. Dice Leandro Valle, lo escribió Leandro Valle, dice: Hidalgo, Allende, valeroso Aldama, cómo os envidio vuestra eterna gloria. Trocará mi existir por vuestra farma, por dejar una página en la historia de México. Leandro Valle. No, o sea, qué gente, o sea, entregados por completo. Decir la eterna gloria, ¿no?, de Hidalgo, de Allende y de Aldama, y que él cambiaría su existir, cambiaría su vida, ¿sí?, por la fama de ellos, pero por esa gloria patriótica, ¿sí?, por dejar una página en la historia. Les digo, así se peleó, pero no vamos a hablar de que así pelearon solo los liberales, también así pelearon los conservadores, era dar la vida. Que hubo gente cruel, ya platicaremos de Leonardo Márquez y los mártires de Tacubaya, que hubo gente cruel, gente que se aprovechó, sí la hubo, mucha, se bañó en sangre el país, pero que también era esa exacerbación de los valores personales por una lucha, por creer en algo. Ya ahorita abriríamos un tema que ya no terminaríamos, licenciada, yo preferiría parar ya aquí, ¿sí? Y porque pues sí, ya la próxima semana vamos a hablar de batallas más específicas, dando más datos, y vamos a hablar de algunos de los generales conservadores, que también hubo hechos sobresalientes entre todos ellos, licenciada. Muy bien, profesor, yo sé que si abre otro tema no acabamos el día de hoy, que todos nuestros escuchas estarían, pero mire, felices. Yo sé que aquí estarían gustosos, pero bueno, sí es interesante todo esta lucha, y nos deja ese saborcito que yo decía la otra vez, así como amarguito pero sabroso, ¿no? Profesor, si mal no recuerdo, bueno, yo estaba leyendo sobre Santos Degollado, y usted decía que se llamó, él mismo se llamó Santos, porque nació ese día, el día de todos los santos, pero yo leí que es porque fue ese día bautizado. Pues buen dato, licenciada, buen dato. Lo que sí sé es que él se lo puso y que el día de todos los santos tuvo que ver, ya sea en su bautizo, en su nacimiento, pero tuvo que ver, y él mismo se nombraba santo, se sentía orgulloso de haber tenido que ver el día de todos los santos. Les digo, era una persona muy religiosa, don Santos Degollado. Muy religiosa y pacifista, ¿no? Totalmente. Ese es otro detalle que bueno, iremos comentando, porque antes de empezar todas las batallas, antes de iniciar, primero quería hacer la paz con su rival y decirle: mira, ya ríndete, pues ¿para qué nos peleamos, hombre? Que de todos modos siempre perdía Santos Degollado, ¿verdad? Pero siempre buscó hacer la paz. Eso lo enemistó después con Benito Juárez, ya lo platicaremos.
Leía algo que, bueno, igual decía Santos Degollado, que él no encontraba contradicción entre ser un católico devoto por un lado y por otro ser un crítico severo del comportamiento del clero mexicano. Así es lo que decíamos, el problema era el clero, o sea, como institución, no la fe religiosa, era súper católico, sí, Santos Degollado, ya para llamarse santos, ya para trabajar en la Catedral de Morelia durante 20 años, contándole el dinero a los padres, los diezmos, ¿verdad? Sí, él sabía perfectamente cuánto dinero entraba, pero perfectamente, y quién daba el dinero y quién no, él lo sabía. 20 años trabajando ahí, licenciado y amigos, y les digo, él era de veras, él era devoto, tenía mucha fe religiosa, pero conocía a los curas, los conocía perfectamente, y por eso fue por lo que luchó. Los conocía también, que igual cuando se les pedía dinero y se negaban, él sabía si estaban, si estaban diciendo mentiras, profesor. Exactamente, sí, exactamente. Él, les digo, sabía quién daba, quién no daba y con cuánto se quedaba cada quien, porque pues él llevaba la contabilidad, y estamos hablando de Morelia, o sea, una de las ciudades más importantes y muy religiosas de nuestro país. Lo que sí me llamó mucho la atención fue cuando esa batalla que dice usted de allá, bueno, donde Santos Degollado se quedó en una barranca. En Atenquique. Atenquique, exactamente. Según yo leí, igual que Miramón sabía dónde estaba y fue casi como una emboscada, profesor. A mí me angustió esa lectura. Solamente había una posibilidad de escape para esa batalla, solamente era una curva que hacía la barranca, solamente por ahí se podía escapar, y sabía Miramón que se iba a escapar en la mañana, que no había de otra. Entonces ahí le dejo esa salida, lo rodeo para que cuando intente salir en la mañana, ahí lo derroto por completo. Lo que no se imaginó es que él se iba a escapar a las 2 de la madrugada. O sea, en plena madrugada, y cuando ya Miramón los está esperando, comienza el cañoneo y de pronto no contesta nadie y se da cuenta de que ya se le habían escapado, ¿sí? Se habla de una derrota de Santos Degollado y otros hablan de un triunfo de Degollado. O sea, no se ha sabido bien a bien quién ganó. Lo que sí que, bueno, Santos Degollado tuvo que retirarse, entonces más bien se le da la victoria a Miramón. Ok, vamos a leer rapidísimo el mensaje de Félix Montó, que dice: es que la guerra de reforma fue la más terrible de nuestra historia por el hecho de que los padres, hijos y madres, abuelos estaban envueltos en ella, pues para salvar el alma de cualquiera lo mejor que podían hacer era denunciarlos para que los mataran en nombre de Dios, y los sacerdotes desataban la persecución desde el confesionario y el púlpito. Así es. Por eso les comentábamos, es lo cruel de esta guerra de reforma, por eso mucha gente no quiere hablar de ella. Un dato así bien rápido, alguien nos escribió y nos preguntaba, ¿es cierto que Benito Juárez medía 1.37? No es cierto, amigos, son de esos mitos de la historia. No medía 1.37, sí era muy bajo de estatura, pero era el promedio de su etnia, ¿sí? Él era zapoteca, era el promedio, él medía 1.57, no 1.37. Era 1.57 lo que medía Benito Juárez, y Madero, que también era chaparrito, medía 1.63. Perfecto, pues gracias, profesor, por decirnos este dato. Y pues bueno, saludamos también a Alondra Real y Vázquez, que nos mandó también una anécdota que, bueno, la pasaremos después. Amigos, se nos acabó el tiempo, que estén muy bien, cuídense. Salvador Rodríguez por acá está, Abraham Zúñiga, Carlos Román, Alan García, Levi Nex, que estén muy bien. Amigos, aquí los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Les mandamos un fuerte abrazo, síganse cuidando, por favor, y pues hasta entonces. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.